Puedo tocar por un plato de comida. La frase cayó como un cuchillo en medio de las carcajadas de aquel salón dorado. El ruido de copas de cristal y cubiertos de plata se apagó de golpe, como si la respiración colectiva se hubiese detenido. A la entrada apareció un hombre desaliñado, con barba enmarañada y un abrigo empapado por la lluvia que olía a moho y callejón. Sus zapatos, agujereados, dejaban rastros de barro sobre el mármol pulido, y su voz, temblorosa, parecía la súplica de alguien que cargaba no solo hambre, sino una eternidad de abandono. Algunos se rieron, otros lo miraron con un desprecio casi mecánico, como si su sola presencia contaminara la perfección del lugar. Entre las sombras, un hombre que parecía invisible a los demás susurró con calma: «El pan no se mide en monedas, sino en compasión». Sebastián Costa lo escuchó, y por un instante supo que esa voz no era de un invitado, sino de Jesús mismo, presente de manera discreta, testigo silencioso de lo que estaba a punto de ocurrir. El hotel resplandecía con un lujo hiriente. Cortinas de terciopelo rojo, lámparas de cristal, mesas impecables donde reposaban platos de porcelana francesa. En el centro, como una reliquia, esperaba un piano Steinway, brillante bajo el lustre, símbolo de refinamiento y poder. Allí se reunían 200 figuras de la élite, empresarios ricos, banqueros, políticos camuflados de filántropos. Entre ellos destacaba Vicente Barbosa, socio arrogante, rostro siempre embriagado por el alcohol y la soberbia. Cuando vio al intruso, golpeó la mesa con el puño y bramó: «¿Cómo dejó seguridad que este tipo entrara aquí? Saquen a este parásito ahora mismo». El eco de su orden desató nuevas carcajadas, pero también un silencio extraño, como si algo invisible comenzara a incomodar. Sebastián permanecía inmóvil, los ojos bajos, el cuerpo encorvado, fingiendo debilidad. Lo juzgaban en voz alta: otro alcohólico perdido, un ladrón disfrazado de mendigo, seguro busca robar un bolso. Nadie lo conocía, pero todos creían saber quién era. Sebastián, en su papel de mendigo falso, recordaba el veneno de esas frases. No era la primera vez que escuchaba la condena disfrazada de verdad. La última había sido en una reunión de directorio, cuando el mismo Vicente Barbosa había ridiculizado sus políticas de responsabilidad social, llamándolas dinero tirado a vagos. Ahora, bajo ropas andrajosas, veía cómo se repetía la misma crueldad. El desprecio flotaba como humo espeso, pero entre todas las miradas frías hubo una que lo atravesó distinto, la de una joven camarera llamada Carolina. Desde la entrada de la cocina, ella observaba con lágrimas contenidas. El gerente la sujetó del brazo y le susurró con dureza: «Si intervienes, te despido. No es asunto nuestro». Carolina retrocedió, pero sus ojos ardían de humanidad. Esa chispa de compasión verdadera brillaba como una llama frágil en medio de un océano de indiferencia. Sebastián bajó aún más la cabeza, como si fuera a rendirse, aunque dentro de sí recordaba melodías que lo sostenían cuando todo lo demás se derrumbaba. El aire olía a coñac, perfume caro y arrogancia. Sebastián avanzó lentamente, arrastrando los pies, cada paso resonando en el mármol como un desafío. Se detuvo frente al piano Steinway, que parecía esperarle desde siempre, como si conociera de antemano el destino de esa noche. «¡Ni se te ocurra tocarlo!», gritó un empresario. «Ese piano vale más que toda tu vida». Vicente reforzó con una carcajada cruel: «Tu lugar no está aquí, tu lugar es en la calle, mendigando sobras». Sebastián tragó saliva. Por un momento, sintió la tentación de volver atrás, de escapar antes de que la humillación pública lo destrozara. Pero un recuerdo se abrió paso. Su madre, pianista de bar, acariciando las teclas gastadas mientras le decía que la música era lo único que jamás podía serle robado. Y junto a ese recuerdo, otra vez, la voz que resonaba como eco invisible: «No estás aquí por ti, estás aquí por ellos».
Entonces entendió que su sufrimiento era apenas el escenario de una lección mayor y respiró hondo. Las risas crecieron, el salón entero vibraba con una crueldad infantil. «Déjenlo tocar», dijo Vicente, levantándose en su silla dorada como emperador de un circo romano. «Vamos a divertirnos. Si logra tocar algo que no sea un desastre, le damos de cenar. Si no, se va arrastrando y no vuelve jamás». Los aplausos sarcásticos estallaron, mientras algunos hacían apuestas. 2 notas y se rinde, ni sabrá dónde está el do central. Sebastián se acercó al banco del piano con pasos torpes, calculados para parecer ridículo. Se sentó fingiendo incomodidad y dejó que sus manos sucias descansaran sobre la tapa de caoba. Un silencio tenso cubrió el salón, distinto al de antes. Al fondo, apoyado en una columna, alguien observaba en silencio. No era un invitado, no era un camarero. Era Jesús, serio, sin pronunciar palabra. Sus ojos fijos bastaron para darle fuerzas al hombre que todos habían condenado. El espectáculo cruel estaba por comenzar, pero también, sin que nadie lo imaginara, la revelación que cambiaría aquella noche para siempre. «Seguridad», rugió Vicente Barbosa, su voz cargada de desprecio. El eco retumbó contra los espejos del salón dorado, amplificando el pánico fingido de los presentes. Las risas se mezclaban con frases cortantes. «¿Cómo entró este tipo aquí? Nos arruinará la noche con su peste». El hombre de ropas sucias permanecía en pie, encogido, pero sereno, como si hubiese esperado cada insulto. Sus ojos, cansados y profundos, recorrieron los rostros pintados de arrogancia y apenas se detuvieron en una joven figura junto a la cocina. Carolina, la camarera de mirada limpia, que parecía incapaz de apartar los ojos de él. El gerente del hotel, nervioso por el escándalo, la tomó del brazo con rudeza. «Si te metes en esto, estás despedida. No es nuestro problema». Ella bajó la cabeza, pero su corazón ardía. En medio de la abundancia veía a un hombre pidiendo solo un plato de comida. El contraste era brutal. Los empresarios ricos, vestidos con trajes importados, discutían negocios millonarios, mientras un ser humano, marcado por el hambre y la soledad, se aferraba a la dignidad de su voz quebrada. En el rincón, Jesús observaba en silencio, invisible para casi todos, como si la escena fuera un examen oculto para cada alma presente. El aire del salón se había vuelto denso, cargado de perfumes caros, alcohol añejo y el hedor de la soberbia. «Sáquenlo de inmediato», insistió Vicente, alzando la copa de coñac como si dictara sentencia. 2 guardias corpulentos se movieron hacia adelante, con pasos que resonaban como tambores de guerra en el suelo de mármol. El supuesto mendigo no retrocedió. Apenas levantó una mano trémula, como si ese gesto frágil pudiera contener la violencia. «Por favor, solo una canción. No he comido en 3 días», dijo, y un murmullo cruel recorrió las mesas. «Mentira», rió un banquero. «Siempre inventan excusas». Otro añadió: «Si tiene fuerzas para tocar, tiene fuerzas para trabajar». Cada frase era una piedra lanzada contra su humanidad. Pero Sebastián, en su silencio interior, recordó que su madre le había dicho una vez que la música podía abrir corazones cerrados como puños. Tal vez esa noche fuera la oportunidad de probarlo. Jesús, desde la penumbra, inclinó la cabeza, como quien escucha no solo palabras, sino el eco de la verdad escondida en ellas. La tensión crecía, una cuerda a punto de romperse. Vicente, con el rostro rojo por el alcohol, se acercó al hombre y le susurró al oído con aliento fétido: «Tu lugar está en la basura. Aquí no caben los que no valen nada». El mendigo falso lo miró sin pestañear, sosteniendo en sus pupilas una chispa que descolocó al socio arrogante. Fue apenas un instante,
pero bastó para que Vicente sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Carolina, desde su rincón, apretó los labios para contener las lágrimas. El gerente la empujó hacia la cocina murmurando: «No lo mires, te meterás en problemas». Ella obedeció a medias, pero dejó entreabierta la puerta, decidida a no perder detalle. En contraste, las carcajadas crecían entre los invitados, como un coro macabro. «¡Qué espectáculo!», exclamó una mujer enjollada. «Un mendigo pretendiendo ser artista». La palabra mendigo rebotaba en el aire con el filo de un cuchillo, cortando la dignidad de aquel hombre que, en silencio, se preparaba para algo mucho mayor de lo que nadie allí sospechaba. El murmullo colectivo comenzó a transformarse en burla abierta. «Si quiere un plato de comida, que lave platos», dijo uno. «O que limpie zapatos», agregó otro, levantando el pie con sorna. Sebastián bajó la mirada, fingiendo vergüenza, aunque dentro de sí sentía hervir una mezcla de tristeza y determinación. Las luces doradas del salón se reflejaban en sus ojos oscuros, como brasas encendidas. De pronto, uno de los guardias lo empujó con brusquedad hacia el centro, y las risas estallaron como una ola. El piano Steinway, en medio del salón, parecía observar la escena como un testigo mudo, esperando su momento. El supuesto mendigo se detuvo frente a él, y en ese instante recordó una melodía que había tocado cientos de veces, cuando todavía creía que el arte podía salvarlo de la soledad. Un silencio extraño recorrió la sala, como si hasta los más crueles intuyeran que algo estaba a punto de quebrarse. Jesús, en su rincón, no apartaba la vista, como quien sabe que la verdad se revela en los instantes más oscuros. Vicente, excitado por el espectáculo que estaba creando, levantó la voz sobre la multitud. «Escuchen, señores, vamos a divertirnos un poco». Su tono destilaba crueldad y cinismo. «Dejemos que este mendigo toque. Si logra sacar una melodía decente, le daremos de comer. Si fracasa, y sabemos que va a fracasar, lo sacaremos arrastrado para que aprenda su lugar». La sala estalló en carcajadas y aplausos, como si presenciaran un circo improvisado. «¡Dos notas!», gritó alguien. «¡Ni una!», replicó otro. El ambiente se había convertido en un coliseo, donde todos esperaban ver la humillación pública de un hombre reducido a la miseria. Carolina, escondida tras la puerta, cerró los ojos y murmuró en silencio una oración, sin saber si pedía por él o por ellos. El mendigo falso, en cambio, respiró hondo y se dejó envolver por el ruido. Sabía que esa era la oportunidad que había esperado. Un escenario hostil, un público cruel, un piano dispuesto. Y sabía también que Jesús seguía allí, en las sombras, como garante invisible de que aquella noche no terminaría como los demás esperaban. Vicente Barbosa se acomodó en su silla dorada como si fuera un trono, con el rostro encendido por la soberbia. Su voz atravesó el salón como un látigo. «Déjenlo tocar, pero que quede claro, no por compasión, sino para divertirnos». Las carcajadas estallaron de inmediato, mezcladas con aplausos irónicos. «Eso, que el vagabundo nos entretenga un rato», gritó alguien desde una mesa cercana al piano. Las copas tintineaban, los cubiertos golpeaban los platos como tambores de guerra, todo convertido en un circo cruel. Sebastián respiró hondo. Contuvo la rabia en su pecho y avanzó con pasos calculadamente torpes. Fingía inseguridad, pero cada movimiento era parte de un guión invisible, diseñado para exponer a quienes lo rodeaban. El piano brillaba bajo la luz, esperando ser tocado. Carolina, todavía oculta detrás de la puerta de la cocina, apretaba las manos contra su pecho, con los ojos enrojecidos. El contraste era brutal, un mendigo pidiendo un plato de comida en medio de una orgía de lujo. «Escuchen las reglas», exclamó Vicente, levantándose para que todos lo vieran. «Este hombre tendrá una oportunidad,
Si consigue tocar una canción hasta el final, sin arruinarla, le daremos lo que pide, un simple plato de comida. Las risas volvieron a estallar, crueles como bofetadas. Y si falla, lo echaremos a patadas y nunca volverá a poner un pie en este hotel de lujo. El coro de invitados aplaudió, fascinados por la crueldad del espectáculo. El socio arrogante levantó la copa y añadió con malicia: y para hacerlo más interesante, si logra emocionarnos de verdad, si consigue arrancarnos lágrimas, yo mismo le daré 1000 reales. El anuncio provocó un estallido de carcajadas. ¡1000 reales! Repitió una mujer enjollada. Ese hombre jamás vio tanto dinero junto. Otro añadió: se desmayará solo de escucharlo. El eco de las burlas llenaba cada rincón del salón, pero Jesús, invisible en un rincón, permanecía inmóvil, observando con un silencio que pesaba más que todas las palabras. El supuesto mendigo se inclinó un poco, fingiendo agradecimiento. «Gracias, señores. Intentaré». Su voz sonó débil, pero dentro de sí hervía la determinación. El piano Steinway lo llamaba como un viejo amigo al que se había reencontrado después de años de ausencia. Los presentes lo miraban como si ya fuera un derrotado, alguien condenado antes incluso de comenzar. «¡Vamos, toca de una vez!», gritó un banquero impaciente. «¡No tardes, nos aburres!». Vicente sonrió satisfecho, convencido de que estaba construyendo el espectáculo perfecto para confirmar sus prejuicios. Pero detrás de su seguridad, un leve temblor empezaba a inquietarlo. Los ojos del mendigo, aunque cansados, tenían un brillo extraño. Carolina se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. En medio de la humillación pública, ella era la única que veía un hombre de carne y hueso, no un objeto de burla. El gerente, en cambio, la empujó más adentro de la cocina y le ordenó: «No te atrevas a salir». Pero ella, con un movimiento sutil, dejó entreabierta la puerta. No podía apartarse de lo que estaba por ocurrir. La sala entera parecía un coliseo romano, con Vicente en el papel de emperador sanguinario y los empresarios ricos como una multitud sedienta de sangre. «¡Hagan sus apuestas!», gritó el socio arrogante. «¿Cuántas notas durará antes de rendirse?». «1», respondió. «2». Otro: «Ni siquiera encuentra el do». Las risas estallaron como látigos en el aire. Sebastián, encorvado, se acercó al banco del piano con pasos lentos, y en cada gesto mostraba la torpeza de alguien sin costumbre. El silencio se quebró cuando apoyó las manos sobre la tapa de caoba. «¡Cuidado!», gritó un invitado. «Ese piano vale más que toda tu vida». La frase arrancó otra oleada de risas, pero algo cambió en el ambiente. Era apenas perceptible, una tensión en el aire, un murmullo en los corazones más viejos. Un anciano empresario frunció el ceño, incómodo, y apartó la mirada. Carolina, desde la puerta, dejó escapar un suspiro que sonó más fuerte que todas las carcajadas. En las sombras, Jesús continuaba en silencio, como un juez invisible que dejaba a cada quien elegir su bando. Vicente levantó la mano, exigiendo silencio. «Que empiece el espectáculo», proclamó, como quien da la orden de abrir la jaula a un gladiador desarmado. Los guardias retrocedieron, dejando al supuesto mendigo frente al piano Steinway. El hombre respiró hondo, dejó que el murmullo de burlas se apagara y con un movimiento lento levantó la tapa, revelando el brillo intacto de las teclas. El salón quedó en suspenso, cada ojo fijo en él, esperando el fracaso, la confirmación de que la apariencia dicta el valor de un ser humano. El mendigo falso dejó que sus dedos temblorosos flotaran sobre las teclas y justo antes de presionarlas, alzó la vista. Durante un instante, creyó ver a Jesús inclinarse hacia adelante, como animándolo con un gesto apenas perceptible. Entonces supo que no estaba solo. El cruel desafío había comenzado, pero lo que nadie allí imaginaba era que aquella apuesta no era por comida ni por dinero,
sino por la dignidad de un alma frente a un mundo ciego de arrogancia. El salón quedó en un silencio tenso cuando Sebastián se sentó en el banco del piano. Fingió torpeza al acomodarse, como si nunca antes hubiera tocado un instrumento semejante. Sus manos temblaban visiblemente y algunos invitados rieron al ver cómo acariciaba la tapa del Steinway con inseguridad fingida. «¡Vamos, mendigo, sorpréndenos!», gritó alguien con burla. Otro añadió: «Ni sabrá por dónde empezar». Las carcajadas se expandieron como ondas en el agua, pero Carolina, escondida detrás de la puerta entreabierta de la cocina, sintió un nudo en la garganta. El hombre parecía derrotado, pero sus ojos tenían algo que ella no sabía explicar, una calma extraña, como la de alguien que soporta la tormenta porque conoce el poder del trueno. Jesús, desde las sombras, permanecía quieto, observando con una mirada tan penetrante que parecía atravesar los muros. Nadie más lo veía, pero su presencia era un peso invisible que comenzaba a inclinar la balanza de lo invisible hacia lo inevitable. Sebastián bajó la cabeza, dejó que sus dedos tocaran apenas una tecla, como probando terreno. El sonido, una sola nota, flotó en el aire como una gota de plata líquida. Fue tan puro, cristalino, que el murmullo del salón se apagó por completo. Los presentes, que esperaban un ruido torpe o desafinado, quedaron en suspenso. Por un instante, incluso los más crueles sintieron un estremecimiento. Vicente Barbosa frunció el ceño, incómodo, pero de inmediato intentó recuperar el control. «Suerte de principiante», exclamó, aunque su voz carecía de convicción. Sebastián dejó caer una segunda nota, luego una tercera, y de pronto los primeros acordes de la Moonlight Sonata a llenar el espacio. No era la interpretación fría de un conservatorio, sino algo más profundo, como si cada tecla arrancara un pedazo de alma. El salón entero contuvo la respiración, incapaz de aceptar que aquel hombre, sucio y hambriento, pudiera producir semejante belleza. Las notas se expandían como olas suaves, chocando contra las paredes doradas del hotel. La risa cruel dio paso al desconcierto, y el desconcierto pronto se convirtió en un silencio reverente. «Es imposible», murmuró una mujer, incapaz de apartar los ojos de las manos del mendigo falso. Otro empresario susurró: «Debe estar imitando lo que escuchó en la radio». Pero nadie podía negar la precisión, la emoción, la maestría escondida en cada compás. Sebastián se inclinaba hacia adelante, como si cada tecla fuera un puente entre la miseria visible y un mundo secreto de belleza. Carolina dejó escapar un sollozo contenido, llevando la mano a la boca para no ser escuchada. El gerente, que había amenazado con despedirla, evitó mirarla. Incluso él sentía que algo extraordinario estaba ocurriendo. En ese instante, Jesús, en su rincón, cerró los ojos. Su silencio era el de alguien que aprueba sin palabras, que permite que la verdad se revele sola, nota tras nota, sin necesidad de discursos. Vicente Barbosa no podía contener la incomodidad. Su rostro enrojecía, no por el alcohol, sino por la rabia de ver cómo el espectáculo que había planeado para humillar se transformaba en un escenario de revelación. Se inclinó hacia uno de sus colegas y murmuró con veneno: «Esto es un truco, no puede ser real. Nadie en situación de calle toca así». Pero en su interior comenzaba a crecer el miedo, porque reconocía, aunque no quisiera, el dominio absoluto sobre el instrumento. Cada pausa dramática, cada cambio de intensidad, revelaba no a un improvisador, sino a un pianista formado en las más altas esferas del arte. El público, poco a poco, abandonaba su burla y se dejaba arrastrar por la música. Algunos cerraron los ojos, otros comenzaron a llorar en silencio.
El piano ya no era un objeto de lujo, sino un confesionario donde todos, ricos y arrogantes, eran obligados a escuchar lo que nunca habían querido oír: la humanidad escondida tras los harapos de un hombre. El clímax inicial de la pieza llegó como una ola de marea. Los dedos de Sebastián, antes temblorosos, volaban ahora sobre las teclas con velocidad y precisión. El salón entero contuvo el aliento. Hasta los camareros dejaron de servir las copas para mirar. «Dios mío», murmuró una anciana en voz baja, y por primera vez en la noche la palabra Dios no sonó como una formalidad, sino como un reconocimiento de lo sagrado. Carolina lloraba abiertamente, incapaz de contener la emoción. Sus lágrimas caían sobre su delantal mientras sentía que algo la atravesaba más allá de la música. Era como si aquel hombre estuviera contando su propia historia con cada nota. Jesús abrió los ojos otra vez, y en su mirada había un brillo suave, como si la música misma fuese oración. Nadie lo notó, salvo Sebastián, que en lo más profundo de su alma sintió que no estaba tocando solo. Las notas de la Moonlight Sonata se derramaban por el salón como un río secreto que nadie esperaba encontrar en medio de tanto mármol y oro. Los empresarios, que momentos antes reían a carcajadas, comenzaron a intercambiar miradas desconcertadas. Algunos movían la cabeza con incredulidad, como si quisieran convencerse de que lo que escuchaban era imposible. El mendigo, aquel hombre que olía a calle, estaba arrancando belleza de un piano que ellos mismos trataban como un adorno caro. Vicente Barbosa, con la copa en la mano, apretaba los dientes. El espectáculo que había planeado para humillar se le escapaba de las manos. «Esto no puede durar mucho», murmuró con falsa seguridad, pero su voz ya no sonaba firme. Mientras tanto, Carolina avanzaba un poco más, escondida tras la puerta, con lágrimas brillando en sus mejillas. La compasión verdadera que había sentido desde 1900, el principio, ahora se mezclaba con asombro. El doctor Augusto, uno de los pocos que conocía de música clásica, se levantó lentamente de su mesa. Caminó hacia el piano con pasos medidos, como quien se acerca a un altar. Sus ojos estaban húmedos, y no le importaba que otros lo vieran vulnerable. «¿Cuánto tiempo llevas tocando?», preguntó en voz baja durante una pausa ligera. Sebastián no levantó la mirada de las teclas, pero respondió con voz grave: «Toda la vida, señor». La respuesta cayó como un peso sobre el salón, que volvió a guardar silencio absoluto. Vicente soltó una carcajada forzada. «¡Mentira! Este tipo apenas sabe lo que es un conservatorio». Pero nadie le prestó atención. Las manos del supuesto mendigo seguían contando una verdad que iba más allá de las palabras. El eco de cada nota alcanzaba rincones del alma que ellos habían olvidado. Jesús, aún en su rincón, inclinó la cabeza como aprobando, y aunque invisible para casi todos, parecía estar envolviendo la sala en un manto invisible de verdad. La sorpresa colectiva se volvió casi un escándalo íntimo dentro de cada pecho. Hombres que jamás habían llorado en público sintieron un nudo en la garganta. Mujeres acostumbradas a juzgar por apariencias bajaron la vista, incapaces de sostener su propia soberbia frente a aquella revelación. Un banquero, famoso por su frialdad, se secó discretamente una lágrima con el dorso de la mano. La música había roto las murallas que ellos mismos habían construido. Vicente, en cambio, golpeaba la mesa con los nudillos, repitiendo para sí mismo: «Es un truco, tiene que serlo», pero sus palabras eran más un ruego desesperado que una afirmación. Carolina no se contuvo más. Empujó la puerta de la cocina y salió al salón sin importar las consecuencias. Nadie la detuvo. Todos estaban demasiado absortos en la música para notar nada más. El contraste era abrumador. En un salón donde la riqueza se medía en relojes de oro y copas de champán, un hombre vestido de harapos estaba
demostrando que el verdadero valor no se encuentra en las apariencias. Cada acorde parecía arrancarles la máscara, obligándolos a enfrentarse a sí mismos. Doctor Augusto, de pie junto al piano, observaba fascinado. «Tu madre fue una gran maestra», dijo con voz quebrada, y el salón entero se estremeció. Sebastián asintió apenas y por primera vez levantó los ojos. No había en ellos arrogancia ni desafío, solo una tristeza profunda mezclada con dignidad. Jesús, desde el fondo, dejó que su figura brillara un instante más clara, como si confirmara que esa noche no se trataba solo de música, sino de redención. Nadie más lo notó, pero el aire cambió, como si un viento invisible recorriera las mesas. Las últimas notas del fragmento resonaron como un eco suspendido en el tiempo. El salón, que antes había sido escenario de burlas y humillaciones, estaba ahora sumido en un silencio reverente. La sorpresa se había transformado en respeto, y el respeto comenzaba a convertirse en admiración. Los empresarios, incapaces de comprender, murmuraban entre sí: «¿Quién es este hombre? ¿De dónde salió?». Vicente, rojo de rabia, se aferraba a su copa como a un salvavidas. «No se engañen», dijo en voz alta, «este tipo no es más que un impostor». Pero sus palabras ya no tenían fuerza. El público lo miró con desdén, como si él fuera ahora el intruso, el ridículo. Carolina, de pie, lloraba abiertamente, y Sebastián, con una calma que parecía sobrenatural, cerró los ojos y dejó que las últimas notas se desvanecieran, sabiendo que había dado apenas un anticipo de lo que todavía guardaba dentro. El eco de la Moonlight Sonata aún flotaba en el aire cuando Sebastián, sin abrir los ojos, dejó que sus dedos encontraran otro camino sobre las teclas. La sala, hipnotizada, apenas se atrevía a respirar, y entonces, de la penumbra del silencio, comenzó a nacer una melodía diferente, delicada como un susurro de agua en la noche. Clair de Lune. Al principio, algunos no reconocieron la pieza, pero pronto la fragilidad luminosa de Debussy se desplegó por el salón como una caricia. Los candelabros parecían brillar de otro modo, las paredes doradas respiraban con un resplandor más suave. Era como si el tiempo hubiera cedido espacio a un instante eterno. Carolina, de pie junto a una mesa, llevó las manos al rostro, incapaz de contener el llanto. Doctor Augusto inclinó la cabeza, con los ojos cerrados, como si rezara. Y en un rincón oscuro, la silueta de Jesús apareció de nuevo, más nítida esta vez, observando con un gesto sereno, como quien recuerda a todos que la belleza también puede ser oración. La transición había transformado el ambiente. Donde antes hubo burla, ahora había reverencia. Donde reinaba el cinismo, ahora nacía silencio sagrado. Los empresarios ricos, acostumbrados a dominar las salas con palabras y negocios, estaban sentados como alumnos frente a una lección que nunca esperaron recibir. Cada acorde de Clair de Lune los obligaba a enfrentar aquello que habían olvidado: la fragilidad de la vida, la pequeñez de sus triunfos materiales frente a la grandeza de lo intangible. Un hombre que minutos antes había llamado basura al mendigo, ahora tenía los ojos vidriosos, sin atreverse a limpiarlos. La música no pedía permiso. Entraba en sus entrañas, deshacía sus defensas. Vicente Barbosa, en cambio, se removía en su asiento, incapaz de aceptar lo que veía y oía. «Basta», susurró entre dientes. «Esto no es real, no puede ser real». Pero nadie lo escuchaba. El salón entero había dejado de pertenecerle. Sebastián tocaba como si sus dedos contaran historias que no podían expresarse con palabras. La melodía de Debussy parecía llevarlo a lugares ocultos de su memoria. La risa de su madre al enseñarle las primeras notas, el olor a café en una casa humilde, las noches solitarias, donde solo la música lo salvó del vacío. Cada recuerdo se mezclaba con la realidad del momento,
y esa fusión se volvía visible en el brillo de sus ojos cerrados, en la respiración acompasada de su cuerpo. Jesús lo observaba con atención, no para salvarlo, sino para recordarle que había un propósito mayor en su dolor y en su arte. El público no veía a Jesús, pero sentía algo extraño, una calma que no sabían explicar, como si hubiesen entrado en una iglesia sin darse cuenta. Hasta el gerente del hotel, el mismo que había amenazado a Carolina, tenía la garganta apretada y evitaba mirar al piano, temiendo que sus propias lágrimas lo traicionaran. La pieza avanzaba con una dulzura que contrastaba con la brutalidad de lo que había ocurrido apenas minutos antes. Algunos invitados comenzaron a recordar episodios de su propia vida, una infancia perdida, un amor olvidado, un momento en que también sintieron hambre o soledad. El arte, tan despreciado cuando venía de un hombre en harapos, ahora se revelaba como un espejo que los desnudaba. Vicente, rojo de ira, se levantó de golpe y gritó: «¡Ya es suficiente! ¡No necesitamos este teatro barato!». Pero su voz fue engullida por las notas cristalinas de Clair de Lune. Nadie lo aplaudió, nadie lo secundó. Por primera vez en años, Vicente Barbosa se encontró solo en un salón lleno de aliados. El público ya no pertenecía a él, pertenecía a la música, pertenecía al mendigo que había conquistado cada rincón con una verdad imposible de callar. Jesús lo miró entonces a él, solo a Vicente, y esa mirada silenciosa fue como un golpe que lo dejó sin aire. La última parte de la melodía descendió sobre el salón como un manto de paz. Las notas flotaban, se sostenían en el aire como luciérnagas en la oscuridad, antes de apagarse con suavidad. Cuando el sonido se desvaneció, el silencio que quedó no fue vacío, sino lleno, como si cada persona cargara dentro el eco de la música. Algunos lloraban abiertamente, otros temblaban en silencio. Carolina, con el rostro empapado de lágrimas, dio un paso más cerca, como si quisiera proteger a ese hombre del mundo entero. Sebastián abrió los ojos lentamente, y en ellos brillaba Distinto. algo, no solo tristeza, también una certeza nueva. Sabía que había comenzado la verdadera revelación. Sabía que había llegado el momento de poner en jaque no solo la soberbia de Vicente, sino todo el sistema de apariencias que dominaba aquella sala. Y mientras levantaba las manos del teclado, sintió que Jesús ya no lo observaba desde lejos, sino desde dentro, como si la música hubiera sido el puente entre ellos. El último acorde de Clair de Lune se desvaneció como un suspiro en el aire, y el salón quedó en un silencio tan espeso que parecía imposible romperlo. Sebastián dejó las manos sobre las teclas, inmóvil, como si la música todavía respirara dentro del piano. Luego levantó lentamente la cabeza y su voz grave se derramó en el silencio. «Díganme, ¿qué valor tiene un hombre? Se mide por el traje que lleva, por el dinero en su cuenta, por dónde duerme cada noche». Un murmullo incómodo recorrió las mesas. Nadie esperaba que aquel mendigo se atreviera a hablar, menos aún a interpelarlos. Vicente Barbosa se puso de pie de inmediato, con el rostro rojo de furia. «Cállate, no tienes derecho a dirigirnos la palabra». Pero sus palabras sonaron huecas, débiles, frente a la calma del hombre en harapos. Carolina, con el corazón acelerado, sintió que esa pregunta no iba dirigida solo a los empresarios, sino también a ella, a todos. Jesús, en la penumbra, inclinó la cabeza con gravedad. El momento de la confrontación había llegado. Sebastián se levantó despacio del banco, con la espalda erguida, y su mirada recorrió cada rincón del salón. «Me miran y creen saber quién soy. Un vago, un inútil, un hombre sin dignidad. Pero díganme, ¿qué saben ustedes de hambre, de frío en la madrugada, de buscar un rincón donde nadie te patee mientras intentas dormir? ¿Qué saben de perder a tu familia, de ver cómo la enfermedad se lleva a los tuyos porque no hay dinero para medicinas?» La sala
se estremeció. Algunos apartaron la vista, incapaces de sostenerla. Un empresario mayor apretó los labios con fuerza, como si recordara algo que había intentado olvidar durante décadas. Vicente intentó interrumpir. «Son excusas. La gente trabaja, la gente se esfuerza. Si no tienes nada es porque no lo mereces». El eco de su frase fue tan violento que algunos invitados se encogieron en sus asientos. El socio arrogante, sin darse cuenta, acababa de desnudar la crueldad que todos compartían en silencio. El doctor Augusto, con voz firme, rompió el silencio. «No todos nacimos con las mismas cartas en la mano, Vicente. Algunos tuvieron que aprender a sobrevivir con nada». Sus palabras resonaron en la sala como una campana. Sebastián asintió despacio, como quien reconoce la verdad en otro. «Dicen que no aporto nada», continuó, su voz cargada de un dolor sereno, «que no contribuyo, que mi lugar es pedir sobras. Pero díganme, ¿qué hace útil a una persona? ¿El dinero que produce, el poder que ostenta, o la capacidad de sentir, de compartir, de conmover?» El silencio fue absoluto, y por un instante, hasta los más cínicos parecieron vulnerables. Carolina rompió a llorar en voz alta, incapaz de contener la emoción. El gerente la miró furioso, pero nadie le prestó atención. La sala ya no pertenecía al poder, sino a la verdad desnuda que emanaba del supuesto mendigo. Jesús lo observaba con una expresión seria, como si lo empujara a ir más lejos. Sebastián avanzó un paso hacia el centro del salón, dejando el piano atrás. Sus botas gastadas resonaban sobre el mármol, cada paso un desafío a la soberbia que lo rodeaba. Ustedes creen que son dioses porque heredan fortunas o porque negocian cifras que nunca cabrían en los bolsillos de un hombre común. Pero detrás de sus relojes de oro, de sus copas de champán, ¿qué son? Hombres frágiles, tan mortales como yo, y sin embargo, necesitan humillar a otros para sentir que existen. La acusación flotó en el aire como un cuchillo. Nadie se movió. Algunos bajaron la mirada, otros se removieron incómodos en sus sillas. Vicente intentó sonreír, pero le temblaban los labios. «Este hombre está loco», balbuceó. «No debemos escucharlo». Pero sus palabras ya no tenían eco. El salón había dejado de seguirlo. Era como si todos, de repente, vieran con claridad que el verdadero loco era él, aferrado a un sistema que comenzaba a desmoronarse. Entonces, Sebastián se detuvo, respiró hondo y concluyó con una calma que pesaba más que cualquier grito. «No pedí compasión, solo pedí un plato de comida a cambio de música. Y ustedes respondieron con burla, con desprecio, con odio. Pregunto de nuevo, ¿qué valor tiene un hombre? Porque si su respuesta es que un hombre vale por lo que posee, entonces todos ustedes, con su riqueza y poder, son más pobres que yo». La frase cayó como un martillo. El salón entero quedó mudo, congelado. Nadie se atrevía a hablar. Fue en ese silencio que Jesús apareció por tercera vez, caminando lentamente entre las mesas, invisible para la mayoría, pero tan real para Sebastián que su corazón latió con fuerza. No dijo nada, no hizo milagros, solo se detuvo junto a él, posó una mano invisible en su hombro y en ese contacto secreto el supuesto mendigo encontró fuerzas para lo que vendría. El juicio social había comenzado y nada volvería a ser igual. Sebastián volvió a sentarse frente al piano, pero ya no era el hombre encorvado que había fingido torpeza. Su espalda estaba recta, sus manos firmes, sus ojos encendidos. El silencio del salón era total, como si hasta el aire temiera moverse. «Ahora escucharéis lo que realmente soy capaz de hacer», murmuró y sin más anunció: «Sonata Claro de Luna, tercer movimiento, presto agitato». Un murmullo recorrió la sala. Los que conocían algo de música sabían que se trataba de una de las piezas más difíciles jamás escritas. Vicente Barbosa rió con desesperación. «Se va a ahogar en las primeras notas».
pero nadie le prestó atención. Sebastián cerró los ojos, respiró hondo y dejó que sus dedos cayeran sobre las teclas como un relámpago. La primera ráfaga de notas explotó en el salón como una tormenta de verano. El público contuvo el aliento, algunos se llevaron las manos a la boca, incapaces de creer lo que oían. Las notas corrían veloces, imparables, como un río desbordado. Cada mano parecía tener vida propia, creando un entramado de sonidos que desafiaba las leyes de la física. Los dedos de Sebastián volaban sobre el Steinway con precisión quirúrgica, arrancando chispas de cada tecla. El mármol del suelo vibraba, los candelabros temblaban, y el salón entero se transformó en un templo de música. Carolina se llevó las manos al corazón, sollozando abiertamente. «Dios mío», susurró entre lágrimas, mientras la gente a su alrededor comenzaba a sentir un peso en el pecho. Era como si cada acorde deshiciera muros invisibles, arrancara máscaras cuidadosamente construidas durante años. Doctor Augusto no podía apartar los ojos del teclado. Sabía que estaba presenciando a un genio, alguien que había dedicado miles de horas a perfeccionar su arte. Jesús, en un rincón, permanecía inmóvil, pero la luz parecía reflejarse en su rostro, como aprobando cada nota. Vicente Barbosa intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Se dejó caer otra vez en la silla, pálido como un cadáver. «No, no puede ser», murmuraba, repitiendo las palabras como un mantra inútil. Cada compás era un golpe contra su mundo de apariencias, cada trino una bofetada a su arrogancia. El mendigo al que había querido humillar estaba desmoronando su universo con música. Algunos empresarios comenzaron a llorar abiertamente. Un banquero conocido por su crueldad escondía el rostro entre las manos. Una mujer enjollada cayó de rodillas, incapaz de soportar la belleza desgarradora que la atravesaba. Sebastián no solo tocaba, volcaba en cada nota su dolor, su soledad, la memoria de noches de hambre, el recuerdo de la pérdida de su familia. La música no era un adorno, era una confesión, una herida abierta convertida en arte. Jesús, desde las sombras, lo miraba como quien ve a un hombre ofrecer su alma sin reservas. El tercer movimiento creció en intensidad hasta convertirse en un vendaval. Era imposible seguirlo con la vista. Sus dedos parecían multiplicarse, sonar como dos pianistas a la vez. Cada transición era perfecta, cada explosión de sonido estaba controlada con la precisión de un cirujano. El público estaba de pie, pero nadie aplaudía todavía. Todos estaban atrapados, como si un hechizo los mantuviera suspendidos. Vicente sollozaba en silencio, comprendiendo que todo lo que había creído sobre jerarquías sociales se hacía trizas. Carolina se adelantó unos pasos, casi en trance, como si la música la llamara. Sus lágrimas caían sin freno, y no era la única. Decenas de personas lloraban, incapaces de contener lo que la música desataba en sus corazones. El gerente del hotel se tapaba el rostro, avergonzado de su propia amenaza hacia Carolina. Por primera vez en su vida, entendía que había estado defendiendo un sistema podrido. Finalmente, Sebastián alcanzó el clímax. Una cascada de notas tan veloces y potentes que parecían arrancar fuego del piano. Era como si el mismísimo universo se desplegara en sonido, como si cada tecla abriera un portal a lo eterno. Algunos gritaban de emoción, otros se aferraban a las mesas para no desplomarse. Jesús, entonces, apareció caminando entre las mesas, invisible para casi todos, pero Sebastián lo vio con claridad. No dijo nada, no hizo milagros. Solo se detuvo frente al piano y lo miró fijamente, como quien confirma que ese instante no era solo música, sino destino. Y cuando la última nota resonó, suspendida en el aire, el silencio que cayó fue absoluto, casi insoportable. Nadie respiraba. Sebastián dejó caer las manos sobre su regazo,
sudor en la frente, el pecho agitado. Levantó la vista, y en ella había un brillo de desafío y redención. Lo que comenzó como un juego cruel había terminado en un milagro humano. El último acorde aún vibraba en el aire. Sebastián cuando se mantuvo inmóvil, las manos reposando sobre el regazo, la frente perlada de sudor. La sala estaba paralizada, incapaz de reaccionar. Nadie se atrevía a aplaudir todavía, como si romper el silencio fuese un sacrilegio. Luego, lentamente, los murmullos comenzaron. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde salió? El supuesto mendigo levantó la cabeza y por primera vez no escondió su mirada. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que atravesaba a todos los presentes. Ya no parecía un vagabundo derrotado, sino alguien que dominaba el espacio con una dignidad natural. Carolina lo miraba con el corazón desbordado. Sentía que esa transformación era casi milagrosa. Vicente Barbosa, en cambio, temblaba en su asiento, con la sensación insoportable de que reconocía algo en ese hombre. No, no puede ser, murmuró para sí mismo, intentando convencerse de que lo que sospechaba era imposible. Sebastián se levantó del banco con calma, erguido, con una postura que nunca antes había mostrado esa noche. Su voz resonó clara, sin temblor. ¿Aún creen que saben quién soy? ¿Aún piensan que pueden medir el valor de un hombre por sus ropas y su olor? El eco de sus palabras retumbó contra los muros dorados del salón, y la multitud permaneció en silencio. Nadie se atrevía a contradecirlo. Incluso los guardias de seguridad, que antes se habían mostrado dispuestos a expulsarlo, lo observaban ahora con respeto. Vicente intentó reír, pero su risa sonó forzada, rota. «No te engañes. Sigues siendo un don nadie», dijo, aunque su voz se quebraba en cada sílaba. Jesús apareció brevemente, de pie junto a una mesa cercana, mirando a Vicente. No habló, pero su sola presencia parecía acusarlo, como si lo obligara a enfrentarse a sí mismo. Vicente apartó la vista sudando frío, mientras el mendigo que había despreciado se transformaba en juez silencioso. El doctor Augusto dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. «Señor, usted no es un hombre común. Tiene décadas de estudio en 1200. Esas manos, ¿dónde aprendió a tocar así?» El salón entero contuvo la respiración, esperando la respuesta. Sebastián sonrió levemente, un gesto triste, cargado de ironía. «Aprendí en todos los lugares donde la vida me llevó, en bares llenos de humo, en iglesias abandonadas, en noches frías donde la música era mi única compañía». La respuesta era ambigua, pero verdadera, suficiente para intrigar aún más a todos. Augusto asintió con reverencia, pero Vicente golpeó la mesa con furia. «Mentira. Ningún hombre de la calle toca como un concertista. Esto es un engaño». Sus gritos resonaban desesperados, como si buscara convencer al público, pero su propia voz lo traicionaba. Ya nadie le creía. El público comenzaba a mirar a Vicente con desdén, y él lo sabía. Su mundo se resquebrajaba nota por nota, palabra por palabra. Sebastián avanzó unos pasos hacia el centro del salón, cada movimiento cargado de una autoridad natural. «Esta noche ustedes apostaron por mi fracaso. Querían reírse de mi hambre, de mi miseria. Pero la música no se humilla, la música no pide permiso, la música solo exige un alma que la sienta». Sus palabras eran como martillazos en la conciencia de todos. Algunos empresarios bajaron la cabeza, otros se llevaron las manos al rostro. Carolina, con lágrimas en las mejillas, asintió en silencio, como si cada frase confirmara lo que ella siempre había creído, que la dignidad no depende de las apariencias. Jesús permanecía de pie, silencioso, como un centinela, invisible. Su mirada recorría la sala entera, y aunque nadie lo veía, todos sentían ese peso misterioso en el aire. Vicente respiraba agitadamente, incapaz de sostener la mirada de Sebastián. Ya no podía negarlo.
Había algo en ese hombre que lo hacía temblar de reconocimiento. Finalmente, Sebastián volvió a hablar, su voz más firme que nunca. Ustedes creen que saben quién soy, pero no tienen idea. Esta noche me juzgaron como basura, como alguien indigno de estar aquí. Y sin embargo, escucharon lo que soy capaz de hacer. Díganme entonces, ¿quién está equivocado? ¿Yo por vestir harapos o ustedes por no ver más allá de ellos? El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Vicente Barbosa, pálido, intentó ponerse de pie, pero sus piernas no lo sostuvieron. Su corazón golpeaba en el pecho como un tambor de guerra. En lo profundo, sabía la verdad, aunque aún no se atrevía a pronunciarla. Ese mendigo no era un cualquiera. Era alguien a quien conocía demasiado bien. Jesús se volvió hacia Sebastián y con un gesto leve, como una señal de que el momento se acercaba, desapareció otra vez. La revelación estaba en camino y el salón entero contenía la respiración. El silencio se volvió insoportable. Sebastián alzó las manos a su rostro y con un movimiento lento y calculado despegó la barba postiza que lo cubría. La piel sudada brilló bajo las luces de los candelabros y el salón entero quedó petrificado. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Algunos gritaron, otros se llevaron las manos a la boca. Los rostros de los empresarios ricos pasaron del desconcierto al pánico en cuestión de segundos. El mendigo de zapatos rotos y aliento a hambre desaparecía frente a sus ojos, y en su lugar emergía una figura que todos conocían, temida y admirada en el mundo de los negocios. Sebastián Costa, susurró alguien con voz temblorosa. El nombre se propagó como un incendio. Sebastián Costa, el billonario disfrazado, el hombre que había construido un imperio desde cero. Vicente Barbosa quedó clavado en la silla, la boca abierta, los ojos desorbitados. No, no puede ser, balbuceó, pero la realidad lo aplastaba. El caos fue inmediato. Los teléfonos comenzaron a brillar, capturando imágenes, enviando mensajes frenéticos a redes y medios. Algunos invitados corrieron hacia el escenario intentando acercarse. Otros se apartaron como si estuvieran ante un espectro. Sebastián, erguido, los dejó hacer sin moverse, como un juez que esperaba que el veredicto cayera por su propio peso. Su voz rompió la histeria con calma implacable. Así me trataron cuando pensaron que era un hombre sin valor. Así me humillaron cuando creyeron que no tenía nada que ofrecer. Su tono no era de grito, sino de sentencia. Cada palabra se hundía en los presentes como plomo derretido. Jesús apareció en ese instante, caminando entre la multitud en silencio. No dijo nada, pero su sola figura parecía separar a quienes buscaban excusas de quienes sentían vergüenza verdadera. Carolina, con lágrimas en el rostro, sonrió en medio del desconcierto. Ahora entendía que todo había sido una prueba. Vicente Barbosa estaba a punto de desmoronarse. Su respiración era errática, el sudor le empapaba la camisa de seda. Las imágenes de meses pasados lo golpearon. Reuniones en las que había despreciado las políticas sociales de Sebastián, comentarios crueles sobre los pobres, carcajadas a costa de los más débiles. Todo eso había ocurrido frente al hombre que ahora lo miraba con una calma que cortaba más que cualquier grito. Vicente quiso hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Sebastián dio un paso hacia él y la multitud abrió camino sin necesidad de que lo pidiera. ¿Recuerdas lo que dijiste?, preguntó con voz baja, pero audible para todos. Que mi lugar era en la calle, que yo no servía para nada. Y ahora, Vicente, ¿qué tienes que decir? Los ojos del socio arrogante se llenaron de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de miedo puro. Era como si lo hubieran desnudado frente a todos. Doctor Augusto fue el primero en romper el hechizo con un gesto inesperado. Inclinó la cabeza ante Sebastián como si se encontrara frente a un rey.
Señor, lo que ha hecho esta noche no tiene precedentes. Nos ha recordado lo que realmente significa la dignidad. Los murmullos se transformaron en un murmullo colectivo de respeto. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente. Otros simplemente no podían apartar los ojos del billonario disfrazado. Vicente intentó levantarse, pero sus piernas no lo sostuvieron. Se derrumbó en la silla, derrotado. Jesús, en el fondo, lo observaba sin piedad, como si lo obligara a contemplar su propia ruina. Sebastián no sonrió, no celebró. Su rostro estaba serio, cargado de una tristeza profunda. «No vine a entretenerlos», dijo. «Vine a mostrarles quiénes son cuando creen que nadie los ve». El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. Era el peso de la verdad imposible de negar. El Salón Dorado, que antes había sido un escenario de lujo, se había convertido en un tribunal. Los empresarios, que acostumbraban a dictar reglas y contratos, estaban ahora en el banquillo invisible de los acusados. Sebastián se volvió hacia todos, su voz firme. Hoy vieron lo que un hombre puede hacer cuando no se lo juzga por las apariencias. Hoy comprobaron lo que significa la verdadera dignidad. Y ustedes, con todo su poder, se revelaron más miserables que aquel a quien llamaron mendigo falso. El golpe fue directo, sin adornos. Algunos lloraban abiertamente, otros bajaban la mirada con vergüenza. Vicente, derrotado, escondía el rostro entre las manos, consciente de que no había salida. Jesús desapareció en ese instante, como si su tarea en aquella parte estuviera cumplida. El juicio moral estaba consumado. El billonario disfrazado había quitado la máscara no solo de su rostro, sino también de todos los que lo rodeaban. Sebastián permaneció en pie frente al Salón Dorado, con la calma solemne de un juez que no necesita martillo para dictar sentencia. Todos los ojos estaban puestos en él, y aún así, su mirada se dirigió primero a Carolina, que temblaba de emoción. Esta joven fue la única que me miró con compasión cuando creían que yo era un mendigo. Estaba dispuesta a ayudar, aunque sabía que podía perder su trabajo. Díganme, ¿no es eso más valioso que cualquier cifra en una cuenta bancaria? La sala entera giró la cabeza hacia ella. El gerente, pálido, intentó apartar la mirada, recordando cómo la había amenazado. Jesús apareció de pie a su lado, con un gesto serio, como si confirmara la pureza de aquel corazón. Carolina rompió en llanto, incapaz de creer que estaba siendo defendida por el hombre más poderoso de la sala. Sebastián se volvió hacia el gerente del hotel, que sudaba bajo el cuello rígido de su uniforme. Usted quiso castigar la compasión. Usted vio humanidad y pensó en despedirla. Eso revela exactamente qué valores gobiernan estos espacios. El gerente abrió la boca para protestar, pero ninguna palabra salió. El silencio lo condenaba. Los empresarios miraban al suelo, avergonzados. El doctor Augusto, con voz ronca, murmuró: «Ella mostró más nobleza que todos nosotros juntos». Sebastián asintió con gravedad y puso una mano en el hombro de Carolina. «No volverás a servir copas en este salón. Si lo deseas, tendrás un lugar en mi empresa, en el área de responsabilidad social. Porque lo que necesitamos no es más avaricia, sino más compasión verdadera». Un murmullo recorrió la multitud, mezcla de admiración y culpa. Vicente Barbosa, encogido en su asiento, intentó alzar la voz. «Sebastián, señor Costa, yo no quise», pero las palabras se le ahogaron en la garganta. El billonario disfrazado lo miró fijamente, con una calma que dolía más que cualquier insulto. «No busques excusas, Vicente. No me interesa tu arrepentimiento de última hora. Tú y muchos aquí mostraron su verdadero rostro cuando pensaron que nadie importante los escuchaba. Dijiste que yo era inútil, que no merecía un lugar entre personas de verdad. Pero dime, ¿qué te hace más humano, el desprecio o la compasión?»
Vicente bajó la cabeza, incapaz de responder. Los demás lo observaban con una mezcla de desprecio y lástima. Por primera vez, el socio arrogante no tenía un público que lo siguiera. Jesús lo miraba también, y aunque no pronunció palabra, su silencio fue sentencia. Sebastián continuó, ahora dirigiéndose a todo el salón. Hoy los he visto reír frente al hambre, celebrar la humillación, negar dignidad a un hombre por sus ropas. Y pregunto, ¿cuántos talentos han enterrado con su desprecio? ¿Cuántas vidas han destruido por juzgar con superficialidad? Creen que la riqueza les da poder, pero lo único que revela es su pobreza moral. El aire estaba cargado, pesado. Algunos lloraban, otros murmuraban disculpas al vacío. El doctor Augusto, con la voz temblorosa, dijo: «Tiene razón, nos hemos olvidado de lo esencial. Nos convertimos en verdugos disfrazados de empresarios». La frase resonó como un eco de verdad. Carolina, con los ojos rojos de tanto llorar, se sintió parte de algo histórico. Un instante en el que la mentira colectiva quedaba expuesta y la humanidad era puesta a juicio. Entonces, Sebastián alzó la mano pidiendo silencio absoluto. «Vicente Barbosa», dijo, nombrándolo con dureza, «nuestra sociedad termina hoy. Nunca más compartirás mesa conmigo. Tu nombre quedará manchado no porque yo lo diga, sino porque todos aquí lo han visto. La humillación que intentaste darme ha regresado multiplicada, pero no es solo tu ruina lo que importa, es la lección que este salón entero debe llevarse. No se trata de mí, se trata de lo que cada uno hará cuando salga de aquí y vea a un hombre en la calle pidiendo pan. Seguirán viendo basura o verán un ser humano». Nadie contestó. El silencio se convirtió en respuesta. Jesús apareció una última vez junto al piano y con una mirada profunda sostuvo la escena. Era como si sellara el veredicto. No había absolución sin cambio. La sala, con lágrimas y vergüenza, entendió que acababa de recibir su juicio final. El salón dorado parecía otro lugar. Los candelabros seguían brillando, el mármol seguía intacto, pero la atmósfera había cambiado por completo. Lo que minutos antes era soberbia, ahora era silencio reverente. Sebastián, erguido, caminó despacio hacia la salida, mientras los empresarios lo seguían con la mirada como alumnos después de una lección imposible de olvidar. Nadie se atrevía a detenerlo, salvo Carolina, que lo alcanzó con pasos temblorosos. Él la miró con ternura. «Tu compasión fue la única luz verdadera aquí dentro. Desde hoy, tu vida cambiará tanto como la mía cambió aquella primera vez que escuché un piano». Ella sollozó, cubriéndose el rostro, y asintió con gratitud. Los presentes entendieron que no era un simple gesto de generosidad, era un reconocimiento a la dignidad. Jesús apareció en la penumbra, cerca de la puerta, observando la escena. Su rostro serio parecía decir que la enseñanza no era solo para ellos, sino para toda la ciudad. Vicente Barbosa, encogido en su silla, no se movía. Sus manos temblaban, su piel estaba pálida, sus labios murmuraban oraciones incoherentes. Nadie lo consoló. Los mismos que habían reído con él minutos antes, ahora lo miraban con desprecio. Su caída era definitiva, y lo sabía. Sebastián no le dirigió más palabras. El silencio fue su condena. «Nuestra sociedad ha terminado», había dicho, y esa sentencia, más que cualquier tribunal. Los empresarios entendieron que Vicente había quedado marcado, destituido, no solo de su cargo, sino de su prestigio. Un hombre que había vivido de apariencias, ahora era el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando se revela el verdadero rostro. Jesús lo observó un instante más, como si lo juzgara con la mirada, y luego desapareció entre la multitud. El juicio de los hombres había terminado. El juicio del espíritu apenas comenzaba. Doctor Augusto se acercó a Sebastián con los ojos brillantes. «Señor, nunca había visto nada igual.
Nos cambió a todos esta noche, no solo por la música, sino porque nos obligó a mirarnos en un espejo que habíamos roto hace tiempo. Sebastián asintió, sin sonrisa, con la seriedad de quien carga un peso mayor. No vine a destruir, doctor, vine a recordar. La riqueza, los títulos, las jerarquías, todo se derrumba si olvidamos la humanidad. El anciano inclinó la cabeza como en un acto de reverencia. Otros lo imitaron, algunos con lágrimas sinceras, otros con vergüenza. La transformación se palpaba en el aire. Era imposible salir de aquel salón siendo la misma persona que había entrado. Incluso los meseros, invisibles durante toda la velada, se miraban entre ellos con una mezcla de orgullo y esperanza. Habían presenciado algo que sus hijos y nietos escucharían como un relato legendario. Sebastián avanzó hacia la puerta. El eco de sus pasos sobre el mármol parecía un compás final después de la sinfonía. La multitud contenía el aliento, y entonces, justo antes de cruzar el umbral, se detuvo y giró sobre sus talones. Su mirada recorrió cada rostro abatido, cada lágrima, cada silencio cargado de vergüenza. Una sonrisa irónica apareció en sus labios. Ah, y antes de irme, su voz resonó como un trueno suave cortando la tensión. Alguien podría cumplir lo prometido. Todavía espero aquel plato de comida. La frase cayó como una daga envuelta en seda. Por un instante, nadie supo cómo reaccionar. Luego, una risa nerviosa comenzó en algún rincón, se extendió como un incendio y terminó en carcajadas colectivas, no de burla, sino de alivio. La ironía había cerrado la herida con una lección imposible de olvidar. Esa risa fue distinta, era humana, sincera, liberadora. Los aplausos se levantaron como un trueno, y 200 empresarios se pusieron de pie, rindiéndose ante el hombre que minutos antes habían despreciado. Sebastián inclinó la cabeza con gratitud silenciosa y salió del hotel. Afuera, la noche era fresca, y las luces de la ciudad brillaban indiferentes al milagro ocurrido dentro. Jesús lo esperaba en la acera, apoyado contra una farola, con los brazos cruzados y una leve sonrisa. No dijo nada. No hizo falta. Sebastián lo miró, y por un instante sintió que toda su vida había encontrado un sentido nuevo. Luego caminó hacia la oscuridad de la calle, dejando atrás un salón transformado, una multitud que nunca volvería a ser la misma, y una historia que se repetiría de boca en boca como una advertencia y una esperanza, que cada ser humano, incluso disfrazado de miseria, puede llevar dentro un concierto capaz de cambiar el mundo. Las luces del salón se apagaban lentamente mientras Sebastián se alejaba hacia la calle oscura. En la acera, Jesús lo esperaba en silencio y con un gesto leve, una mano sobre su hombro. Le recordó que la verdadera riqueza nunca estuvo en los bolsillos, sino en el corazón capaz de compartir. Ese gesto quedó suspendido como una llama en la memoria de todos los presentes, un símbolo que seguiría ardiendo mucho después de esa noche. Y ahora te pregunto, ¿qué habrías hecho tú en ese salón? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para acompañar más historias como esta. No te pierdas el próximo video, donde descubrirás otra historia real que también puede cambiar tu manera de ver el mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Con afecto, me despido. Valentino.